Ya tenemos preliminar, agua, cemento, arena, grava. Es bueno que directamente lo redondemos esto, ¿ya? Al múltiplo de 5 más cercano. 570, 1330 directamente. O sea que no va a variar nada, ¿no? La mezcla se va a mantener igual. Yo les digo que es práctico hacer ¿Van a esto, comer pollito? porque así tenemos números que podemos manejar fácilmente. Y además de aquí mismo hemos hecho un redondeo con 30 y 70, o sea que no podemos hablar de exactitud, ¿no? Hasta aquí era la mitad del examen. Bueno, más de la mitad del examen. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué falta luego? ¿Ah? Corrección. En el análisis de la primera parte, que era para la losa, ahí yo cometí el error. Me, usted, el ejemplo que ha explicado en la clase era de una fundación, ¿no? Sí. Y lo multiplicado, el espesor lo ha multiplicado por 0,25 y en este caso yo le multipliqué por eso me salía 30 milímetros. Y ahí está el error. De ahí para adelante sí lo puedes resolver, ahí estaba el error. Todo se evalúa, jóvenes, ¿ya? Todo tiene un puntaje, no tengan pena de eso, ¿ya? Así que siempre entreguen sus exámenes correctamente, ¿no? Bien, haremos las correcciones, ¿ya? Las correcciones son un ratito. Ya, las correcciones, hablemos de la arena. La arena es 570, lo multiplico por su humedad, ¿ya? Es 7%. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? 39.9. 39 punto. Bien, Noelia. Esto es en kilogramos, ¿no? Bien. Entonces tengo esto. Así que la arena total va a ser 570 más 39,9. ¿Cuánto da eso? $609.9. Y eso sería como 610 kilos. ¿Sí? La grava voy a corregir. Es 1330 por, en este caso sería el 3%. Podrían hacer directamente esto, ¿sí? Para evitar hacer todo esto, ¿no? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? $1,369.9. 1370 kilogramos. Ahora corregimos el agua, ¿sí? Entonces, con eso hacemos el porcentaje de absorción.
y de humedad. Para la arena es 7% menos 0.5% da 6.5%. Para el caso de la grava es 3% menos 0.7% y da 2.3%. El agua va a ser igual a 180 litros menos la arena sin corregir, 570 por 6.5 sobre 100 menos la grava 1330 por 2.3 sobre 100. ¿Cuánto da esto? $112.36. Directamente 112 litros. ¿Sí? Bien, entonces, finalmente, el agua sería 112 litros. El cemento, eso no puede cambiar, 400 kilos. La arena, el corregido sería 610 kilos. Y la grava, 1370. Entonces, esto es el resultado final. ¿Sí? Bien, jóvenes. Eso era el examen. No estaba difícil, tampoco muy largo, ¿no? Sino que simplemente era seguir el procedimiento y tomar algunas decisiones donde correspondiera, ¿no? ¿De acuerdo? Voy a grabar para que quede una constancia. Bien, jóvenes. Entonces, ya está cerrado lo que es el segundo parcial. Yo creo que la siguiente semana les voy a dar sus notas.
y revisen, por favor. A veces me equivoco, ya me equivoco. Así que revisen en el Classroom su asistencia y también revisen si está bien calificado. Les voy a subir un patrón de examen para que puedan comparar primero con cómo debería resolverse y cómo han resuelto ustedes. ¿Ya? Y si creen que se podría revisar su examen, todo lo voy a hacer, no hay ningún problema. Pero si es que corresponde, ¿no? Bien. Ahora volvamos al texto. Estábamos aquí. Estoy acofrado. Bien. Aquí vamos a ver esta parte un poco acerca de los empalmes, ¿ya? Y traslape. Estos elementos son armadura que es de apoyo, ¿ya? Hay lo que es la armadura principal, hay lo que es la armadura secundaria y hay la armadura de apoyo o la que se utiliza con fines constructivos, ¿ya? Por ejemplo, acá se han colocado algunas galletas para mantener la separación y así asegurar el recubrimiento, lo mismo acá. Pero fíjense, se han utilizado estos elementos separadores para mantener todo el armazón, toda la enterradura en su posición. Son elementos que se van colocando cada cierta distancia que tienen esa función, ¿no? De mantener en su posición. Pues acá lo mismo, se han utilizado galletas y hay otro tipo de cositas que se utilizan para mantener en su posición los elementos de acero. Estos de acá son los que se conocen como los caballetes, ¿ya? Estos caballetes se construyen para poder sostener a la armadura, ¿ya? Esto no trabaja ni al corte, ni a la flexión, ni a nada, pero sirve para mantener las dos parrillas separadas. Entonces, hay armaduras que sí trabajan a los esfuerzos. En la siguiente materia es hormigón armado y ahí se va a ver un poco acerca de esto. Y hay armadura que simplemente se utiliza con fines constructivos, ¿ya? Bien. Hablemos acerca de los empalmes por traslado. A veces hay elementos muy largos donde una sola barra no es suficiente. Se tienen que unir las barras. Pero para poder unir las barras, no tenemos que unirlas como unimos estos dos bolígrafos. Y ahí soldar, no, no es de esa forma. Lo que se tiene que unir es utilizando un traslape. Ahí se amarra con acero y esto puede trabajar de esta forma. Eso se llama un empalme por traslape. Esa es la forma correcta de unir dos, ¿no? Que tienen que continuar. Si ustedes se fijan en esta ilustración, por ejemplo, este fierro solo mide 12 metros, pero puede que esta viga o este cajón de viga mida más de 20, o sea que un solo fierro no va a entrar. Así que necesariamente lo que se tiene que hacer es colocar con un traslape. ¿Ya? Entonces ese traslape ha hecho posible de que sí puede haber continuidad del fierro a lo largo de la viga. No es nomás colocar traslape, sino que el reglamento
de construcción, ACI nos dice que también hay ciertas normas para cumplir cuando se utilizan los traslapes. En los empalmes por traslape sin contacto, el espaciamiento entre barras no debe ser mayor de 1/5 de la longitud del traslape, ni más de 15 centímetros, ya que si no se formaría una grieta en zigzag entre ellas. Eso quiere decir que puede que necesite varios fierros traslapados uno al lado de otro. Si ese es el caso, la distancia entre fierros traslapados no debería ser más de 15 centímetros o el 1/5 de la longitud del traslape. Porque si lo coloco muy separados los fierros traslapados, ahí se puede crear una falla y se puede ocasionar una grieta. Así que los fierros traslapados que vayan uno al lado de otro tienen que estar bastante cerca, ¿sí? Eso es importante, ¿no? A veces lo que se hace es como el ladrillo. Ustedes han visto que cuando se coloca el ladrillo se coloca uno así y no se coloca uno encima, sino se coloca uno así y el otro viene así y después así, de tal forma de que su grieta vaya en zigzag y de esa forma existe trabazón, ¿ya? Entonces los traslapes se podían hacer uno aquí, otro allá, uno aquí, el otro allá, y de tal forma de que no se pueda crear una punta de falla, debido a que se encuentra el fierro fraccionado en ese punto. Eso es una opción, ¿no? Entonces, el traslape también está restringido a fierros que son gruesos. Hay fierros de hasta de 36 milímetros, 45, 57, donde no pueden ser empalmados, ¿sí? Así que vamos a fijarnos algunos ejemplos. Miren, la columna tiene que continuar de una columna más gruesa a una columna más delgada y el fierro de traslape viene así y esta es la longitud de traslape, que por lo general es 40 veces el diámetro del fierro, ¿ya? Aquí fíjense, pasa el fierro y también tengo una longitud de traslape. Entonces, eso por lo general se hace en el medio. Cuando se vacía una losa, se deja los pelos, ¿no?, de la columna de abajo amarraditos o al aire libre, así, ¿no?, como para que se pueda empezar otra columna. Entonces, ahí es donde ocurre el traslape. Los albañiles ya por regla le dejan 1 metro, ¿ya? Por lo menos 1 metro, que es más que suficiente traslape. Pero esa es la idea, ¿no? Se sigue continuando el fierro, pero utilizando un traslape. Bien. A veces las barras son gruesas y quizás el encofrado o la armadura es muy pesada. Porque si armamos una armadura para una viga, utilizamos fierro de media y la viga es solamente de 40 por 20, levantar esa malla, que es, bueno, esa estructura de acero que se ha amarrado, los cuatro fierros con sus estribos, es pesado. Lo levantan entre 2, entre 3 o 4 personas para colocarlo en su lugar. Pero imagínense que se ha armado un armazón de un elemento grande y se tenga que alzar y colocarlo en su lugar. En primer lugar, cuando se trate de alzar, los fierros mismos se pueden doblar debido al peso. Y seguramente el alambre con el que se amarra se puede romper. O sea que es bastante impráctico poder manipular un elemento así tan grande. Por ejemplo, eso puede ser el armazón de fierro de un pilote, ¿ya? Utilizan fierros de 20, fierros de 25 milímetros y todos tienen que estar unidos. No puedes colocar alambre a eso, porque el fierro es mucho más fuerte que el alambre, un fierro de 25, y lo rompe. Así que para eso se utiliza los empalmes electrosoldados, ¿ya?
Entonces, los empalmes electrosoldados se hacen con arco eléctrico, ¿ya? Pero no es con cualquier arco, ¿ya? No es soldar con lo que sea, porque cuando sueldas y utilizas un arco fuerte, el acero se cristaliza, ¿ya? Cambia su propiedad y se hace más frágil, ¿ya? Lo doblas y se rompe. Así que el electrosoldado que se utiliza es más débil y simplemente tiene el objetivo de hundir un poco el fierro a fin de que los elementos puedan empalmarse. Así que es una soldadura eléctrica diferente. Ya no es la misma, ¿no? El arco y demás. ¿Sí? Entonces, aquí hay algunas ideas. Empalme soldado traslapado puede hacerse en barras menores a 20 milímetros. Empalme soldados a tope. Aquí está ranura en B y ranura en B sencilla de 60 grados. Eso se refiere a la unión. Ya a la unión se coloca una forma de soldado que se llama soldado a tope. ¿Ya? Soldado tipo filete también hay, ¿no? Eso se utiliza por lo general en barras menores a 28 milímetros. Y cuando son más grandes, la soldadura en ranura de P, sencilla, ¿no? Es la que se suele utilizar. También se puede utilizar la doble ranura, ¿ya? Bajo algunas circunstancias. Bien. ¿Qué es lo que se nos recomienda? Aquí está el soldado en B, es este de acá, ¿sí? Ese es donde se empieza a cortar el fierro y al momento de unirlo se deja que el material de la armadura pueda rellenar los espacios vacíos, ¿no? Esa es una forma, ¿no? Ese es el tipo filete, ¿ya? Aquí es donde se ha cortado diagonalmente en forma de B, miren, y se ha rellenado con soldadura. Entonces eso también agarra, ¿no? Funciona. Bien, por eso se le llama en B, ¿no? Hay algunas recomendaciones para el caso de soldaduras, ¿no? El número y posición de las uniones soldadas deben figurar en los planos. Conviene reseñar también el método de soldeo. Las uniones soldadas deben proyectarse en zonas alejadas de fuertes tensiones, siempre que sea posible, en próximas zonas de momento no. O sea que en lugares donde hay muchos esfuerzos que están actuando, es mejor no utilizar uniones soldadas, no barras completas, ¿no? No es conveniente concentrar en la misma sección más del 20% de empalmes soldados respecto al total de las barras. Las dos recomendaciones anteriores no son necesarias para barras que trabajan a compresión. Especialmente si trabajan a tracción, hay que tener mucho cuidado con las barras soldadas. No deben disponerse soldaduras en los codos, ángulos o zonas de trazado curvo en las armaduras. Eso se refiere a soldar en lugares donde no son apropiados porque se corre el riesgo de que se rompa. ¿Ya? Bien. Puede haber también conexiones mecánicas, ¿ya? Donde se colocan accesorios que son a rosca, como pernos, a fin de realizar uniones. Esto es cuando es imprescindible, ¿no? Que la unión sea garantizada. Entonces se puede utilizar este tipo de accesorios que ustedes ven y se puede unir de forma mecánica o en rosca los fierros. ¿Sí? También es posible. Bien. Vamos a ver hormigonado en casos corrientes, ¿no? La altura hasta la que debe llegar el hormigón una vez vaciado debe estar limitada por la resistencia del encofrado a la presión sobre.
En el momento del vaciado se suele lanzar hormigón, ¿ya? Y es pesado, ¿no? El hormigón pesa como más de 2.000 kilogramos por metro cúbico. El agua es solamente 1.000, o sea, el hormigón pesa el doble. Cae con fuerza y puede destrozar el encofrado. Así que no hay que tratar de lanzar si no es necesario. Tiene que caer suave al encofrado y mientras se está acomodando con el encofrado, lo que se puede hacer es ayudarlo con la vibradora a que pueda ocupar todos los espacios, ¿sí? Hay un término que se llama monolítico, ¿ya? Y esto es muy importante, ¿no? La estructura monolítica significa que es de una sola pieza, ¿ya? Cuando se vacía la viga y la losa al mismo tiempo, se puede decir de que la losa y la viga son estructuras monolíticas, que son una sola pieza, se han hecho con la misma vaciada. Pero antes de hacer las vigas y antes de hacer las losas, se vacían primero las columnas. Y una vez que las columnas adquieren suficiente resistencia, recién se puede vaciar la losa. Entonces, entre la losa y las columnas no forman una estructura monolítica, no es una sola pieza, sino son piezas distintas porque tienen dos etapas de vaciado. Primero se han vaciado las columnas y luego se ha vaciado la losa y las vigas. Las estructuras monolíticas tienden a aguantar más, ¿ya? Cuando se vacía una piscina, no se vacía primero, por decir, la losa de fondo y después las paredes, ¿no? Se vacía todo en uno, porque lo que se trata de conseguir es una estructura monolítica, de tal forma de que pueda ser una sola pieza y así se pueden evitar todo tipo de filtraciones. Así que es importante tomar en cuenta acerca de lo que es una estructura monolítica y lo que no es una estructura monolítica. Bien, entonces siempre hay que procurar una estructura monolítica. Para una estructura monolítica se debe colocar la siguiente capa mientras la inferior todavía puede ser vibrada. O sea que una vez que ya está empezando a fraguar y recién lo vacías ahí, la nueva mezcla, ya no es lo mismo, ya se crea lo que se conoce una fría, ¿sí? Una junta fría, donde los hormigones no pueden unirse. El antiguo no se une con el nuevo, jamás. Así que si queremos una estructura de una sola pieza, hay que seguir con la base, mientras todavía el hormigón pueda ser maleable. Una vez que deja de ser maleable, entonces ya no se convierte en una estructura monolítica. Bien, también hay que evitar segregaciones por escurrimiento. A veces el encofrado tiene agujeros y por ahí se puede ir la parte líquida del concreto. Y eso se lo lleva el cemento, se lo lleva los finos y demás, y queda simplemente el material grueso que va a ocasionar segregación. Así que se tienen que tapar todos los huequitos a fin de que no escape nada por los encofrados. Bien. Cada capa puede ser compactada en toda su altura con el equipo de uso. Cuando se use un vibrador de dimensión, la capa debe tener una altura inferior a la altura de la cabeza del vibrador. Pues la idea es meter la aguja del vibrador, no todo hasta que se pierda. Eso es incorrecto. Algunos lo meten toda la columna, manguera y todo y sale, ¿no? Pero eso está mal, ¿no? Solo se tiene que meter la aguja del vibrador hasta cierta parte, pero no tiene que entrar toda la aguja del vibrador, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la norma? Para un slam de menos de 4, se puede, la altura máxima de caída es de 2.
De 4 a 10 es 2.5 y si es un eslabón mayor a 10, 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué cosas están mal al momento del vaciado de hormigón? Vamos a ver algunas reglas. Una regla básica es de que el hormigón debe depositarse tan cerca como se pueda de su colocación final, ya que este tiende a segregarse cuando tiene que ser movido lateralmente. El hormigón consiste en agregado grueso mortero y estos se separarán si existen las condiciones y si se presenta la oportunidad. Hay que vaciar rápido, ¿sí? Cuanto antes para evitar la segregación, ¿no? Para minimizar la segregación o separación, siempre que sea posible, resulta conveniente dejar caer hormigón en forma vertical en lugar de que salga formando un ángulo. Debe haber un corto canalón vertical de caída libre en el extremo de los canalones inclinados o en el extremo de los transportadores en parte. Entonces, se puede evitar la segregación si es que dejamos caer el hormigón correctamente. Bien. Acomodar el equipo de modo que el hormigón tenga una caída vertical sin restricción hasta su posición final. Esto también funciona y no ocasiona segregación. Pero ojo, el hormigón cae con fuerza y así que habría que asegurarse de que este no va a destrozar el encofrado, ¿ya? Porque tiene mucha fuerza al caer. Si un proyecto implica la colocación monolítica de una viga de gran canto o muro o una columna con una bolsa u otro elemento por encima, se debe esperar a que el hormigón del elemento que se encuentra abajo se asiente antes de colocar el elemento que irá encima. El tiempo para esto sucede depende de la temperatura y las características del hormigón vaciado, pero usualmente es de 1 hora. Para este lapso, el hormigonado debe reanudarse para integrar la nueva capa con una antigua por medio de la vibración enérgica. ¿Sí? Eso en el caso de que queremos algo monolítico, ¿no? Bien, y hay otras recomendaciones más. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. A ver, prendan sus cámaras. Dije, ¿Qué pasó? yo tendría una consulta de colocado de las armaduras. No sé si puedo compartir mi pantalla, lo tuve que dibujar en Paint. Espera un ratito. Tuta que sí, Exacto. a ver, mostrar. Paint. ¿Se ve la pantalla? Sí, Por ejemplo, esta es la columna, el de rojo, ¿no? Está vaciado casi a este tope de acá. Y aquí hay un, que se llama de la viga, su fierro. Pero este fierro está fuera de la columna. ¿Eso estaría bien? no. Esos fierros longitudinales son de confinamiento, ¿ya? Ahí. Pero aquí le restringía el de esta viga verde, ¿no? Ujú. El que venía, ese le restringía, por ejemplo, para que no haya ese movimiento, digamos, de un sismo, ¿no? O cuando haya no raje el hormigón. Lo que yo entendía era que el fierro tenía que ir adentro, pero esta viga de aquí lo está confinando un poco. No sé si está bien esa parte. Esa viga verde tendría que ir afuera del fierro de la columna. El fierro de la columna tendría que entrar en lo posible dentro de la viga verde.
de la viga roja, pero si la viga verde es muy delgada, entonces solamente 2 fierros de una cara tendrían que entrar y los otros tendrían que salir afuera, ¿no ve? Pero Sí, la columna tendría que vaciarse completa, ¿no? sí, exacto. En general, cuando es más delgado la viga, se apoya la viga de los lados o de las caras de la columna, ¿ya? O a veces los entrean, ¿no? Algunos están en otro asunto, menos en clases. Ya jóvenes, quedamos acá, nos vemos.